Bueno, ante todo tengan muy buenos días, espero estén pasando un excelente día y con muchas bendiciones y bienvenidos a mi canal Mundo Académico. Como tema primordial que vamos a hablar hoy día es sobre teoría de conjuntos. Vamos a empezar primeramente qué es un conjunto, ¿no? Un conjunto es la reunión, colección o agrupación de objetos de naturaleza real o abstracta a los cuales se le denomina elementos del conjunto. Y eso es obvio, ¿no? Todo lo que es la reunión, colección de cualquier objeto, pero que sean objetos semejantes. Por ejemplo, puedo tener eh, un conjunto de lápices, ¿sí? O también no sé, tal vez un conjunto de animales o de un conjunto de otros objetos, por ejemplo, un conjunto de cuadernos, un conjunto de computadoras, todo eso, o sea, todo lo que son computadoras, teclados o, o, cual, o cualquier objeto que vemos en nuestro mundo o nuestra realidad, cuando nosotros lo agrupamos, eso es lo que se trata de un conjunto. Vamos a ver su notación. En su notación los conjuntos se denotan o se representan también con letras mayúsculas, que puede ser el A, puede ser el B, puede ser el C o el D y así sucesivamente. Y sus elementos van separados por comas y encerrados entre llaves. Por ejemplo, acá tenemos por ejemplo la letra A, la letra mayúscula A es igual al conjunto A, B, C, D, y bueno, eso es lo que se trata de decirte, que el conjunto A está representado por estos cuatro elementos, así también como el conjunto B, que es igual a 2, 4, 6, 8, y todo eso es un conjunto, es el conjunto tal vez de pares ordenados, pero llegando hasta el número 8. O también se puede denotar así, ¿no? X tal X pertenece a los naturales tal que X es mayor que 2, ¿sí? Acá si se dan cuenta, tal que X es mayor que 2 y que sea menor o igual que 5. Así también se representa o se denota lo que es un conjunto, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre lo que es el cardinal de un conjunto. Es el número de elementos que tiene dicho conjunto. Ojo, el número de elementos que tiene dicho conjunto. Para el conjunto A se denota así. Por ejemplo, n entre paréntesis A. ¿Qué quiere decir n? N viene a ser el número de elementos, ¿sí? N viene a ser el número de elementos. Si nos fijamos acá, n viene a ser el número de elementos del conjunto A. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, A es igual al conjunto 2,4, al conjunto 5,7, 8. Si nos damos cuenta, aquí hay 4 elementos, ¿sí? Pero a veces no vemos bien, a veces nos confundimos, ¿no? Oye, pero acá el 5,7 están dentro de un corchete. Ojo, están dentro de un corchete. ¿Qué quiere decir? Que también este es un conjunto. Pero en realidad todo esto viene a ser un elemento. Todo esto viene a ser un elemento o un subconjunto, por decirlo así. Entonces todo esto va a representar uno solo. El 5,7 va a representar uno solo, ¿sí? A eso es lo que se trata de explicar, ¿sí? Cuando está encerrado entre corchetes ya viene a ser un conjunto, un elemento del conjunto. Entonces, si nosotros visualizamos bien, hay 4 elementos que viene a ser el 2,4, el 5,7 que viene a ser uno solo,
y lo que es el 8. Entonces el número de elementos del conjunto A es igual a 4. ¿Sí? A eso es lo que te da a entender. También, por ejemplo, B. El conjunto B es igual a X, tal X es una vocal. Si nos damos cuenta, las vocales en nuestro abecedario o lo que nosotros más conocemos vienen a ser las 5 vocales, ¿no? Que vienen a ser A, E, I, O, U. Entonces vamos a encontrar lo que es el número de elementos de B, del conjunto B, es igual a 5, ¿sí? A eso es lo que te da a entender el número de elementos, que viene a ser el cardinal de un conjunto. Y el por último, por ejemplo, tenemos C, el número C, el conjunto C, que es igual a 48,57,66,75, puntos suspensivos hasta el número 183. Si nosotros nos damos cuenta, desde el 48 hasta el 57, ¿sí? Hay, bueno, si nosotros nos podemos encontrar cuántos elementos hay acá, nosotros nos damos cuenta que van sumando de 9 en 9. Por ejemplo, 48 más 57 más 9 es igual a 57. 57 más 9 es igual a 66. 66 más 9 es igual a 75. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el 183. O sea, va sumando. O sea, si nosotros nos damos cuenta, todo este conjunto C va sumando de 9 en 9. Y al sumar de 9 en 9 va a llegar a un límite desde 148 hasta 183. Entonces, calculando y tratando de hallar ese número de elementos, todo esto va a haber 16 elementos. Entonces, n es igual, perdón, el número de elementos del conjunto C, ¿sí? El número de elementos del conjunto C es igual a 16 elementos. Es igual a 16 elementos. A eso es lo que se refiere el cardinal de un conjunto. Espero me estén entendiendo hasta ahí. Ahora, veamos la relación de pertenencia. Si nosotros vemos tal vez en algunos ejercicios, en algunos problemas, que a veces nos dicen si pertenece o no pertenece, ¿no? O sea, vemos estos simbolitos, ¿sí? Una E y lo que viene a ser una E tachada, por decirlo así. ¿Qué quiere decir un pertenece y un no pertenece? A eso es lo que se refiere. Esa es la relación de pertenencia. Entonces, ¿qué es la relación de pertenencia? Es la relación que existe entre un número y el conjunto del que forma parte, lo cual se denota por E, ¿sí? Que viene a ser pertenencia, y en caso contrario por E, pero es E tachada, perdón, es perdón, acá hubo un error. O viene a ser E tachada, ¿no? Vamos a dar un colorcito. ¿Sí? Que viene a ser esta E o esta E tachada. O sea, viene a ser lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Dado el conjunto A es igual a 3,5,7. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ahí tiene tres elementos. El 3, el 5 y el 7. Se observa que el 3 pertenece al conjunto A. El 5 pertenece al conjunto A. Y el 7 pertenece al conjunto A. Pero a veces en los problemas o en los ejercicios de una práctica tal vez nos dicen un número cualquiera, o sea, un número que no esté dentro de este conjunto, ¿sí?
de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, sea el 4. Acá nos imaginamos que es el número 4. Si nosotros nos damos cuenta, el número 4 no pertenece a este conjunto A, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere, o sea, no pertenecer, una E tachada. A eso es lo que se refiere. Por ejemplo, el 6. Imaginémonos que si hay un 6 ahí, pero no lo está, no lo podemos observar. Entonces, ese 6 tampoco no va a pertenecer a ese conjunto A. Y al número 8 tampoco no pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque no lo encontramos acá dentro de este conjunto, ¿sí? A eso es lo que se refiere la relación de pertenencia. Bueno, entonces vamos a empezar luego de lo que es la determinación de un conjunto. Determinar un conjunto es indicar o señalar en forma precisa los elementos que lo conforman. Un conjunto se puede determinar por extensión o por compresión, o también se puede decir, ¿no?, por compresión o de forma constructiva, y lo que es también por extensión o de forma tabular. Vamos a ver los dos casitos, ¿no?, estos dos puntos, lo que viene a ser la determinación de un conjunto, ¿no?, cómo se puede determinar. Entonces vamos a ver primeramente como por comprensión o de forma constructiva. Enuncia una característica o propiedad que representa a todos los elementos del conjunto. O sea, acá bien claro te está diciendo que está enunciando una característica o propiedad que está representando a todos los elementos de un conjunto. Ejemplo, dado el conjunto A es igual a X, tal X es una vocal. O sea, me está diciendo que esta es una característica, esta es una característica de todo un conjunto o propiedad que está representando a los elementos de un conjunto. Por ejemplo, en el caso de B, el conjunto B es igual a X menos 1, tal que X pertenece a los naturales y 2 es menor, y X es mayor o igual que 2 y menor que 5. O sea, acá si nos damos cuenta, este también nos está diciendo una característica del conjunto, de todos los elementos de un conjunto, en este caso del conjunto B. A eso te está diciendo por comprensión, ¿sí? Y cuando hablamos por extensión o de forma de tabular, ya nombran explícitamente a todos los elementos del conjunto. O sea, ahí ya te va a nombrar todos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, A es igual a, E, I, O, U. O sea, acá ya te está nombrando todos los elementos que te habían dicho acá por comprensión. X tal X es una vocal. A eso se refiere. O sea, te está diciendo ya nombrar todos los elementos del conjunto. A veces en los ejercicios te dicen, ¿no? Hállame este ejercicio, hállame, dado el conjunto A, vamos a ver, dado el conjunto A es igual a X tal X es una vocal, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es hallarlo por extensión. Te pueden decir hallar por extensión este conjunto. Entonces tú lo que vas a hacer es nombrar a todos esos elementos de ese conjunto que te han dicho. Entonces en este caso A, E, I, O, U. O tal vez me estén pidiendo esto, ¿no? El conjunto B, que es igual a X menos 1, tal que X va a pertenecer a los naturales y y X es mayor o igual que 2 y menor que 5. Si nos damos cuenta, X pertenece a los naturales. Si acá X está comprendido entre el 2 y el 5, ¿qué quiere decir? Que el X está tomando el número 2, el 3 y el 4. ¿Sí? A eso es lo que te da a entender.
pero una vez tomando esos elementos, tú lo vas a restar menos 1. Por ejemplo, si x toma el 2, es obvio, porque es mayor o igual que 2, entonces 2 menos 1 es igual a 1, es lo que está aquí. Por ejemplo, si x vale 3, x está comprendido entre el 2 y el 5, entonces si x vale 3, si nosotros lo hallamos acá, 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Y cuando x toma 4, porque ya 4 es menor que 5, entonces ese 4 lo que va a pasar acá es tomar el valor de x, que viene a ser 4 menos 1 es igual a 3. Entonces esto es lo que se está teniendo, el 3. Entonces eso es lo que me están, eso es lo que me están diciendo, o nombrar todos los elementos de ese conjunto, de lo que está en comprensión. Bueno, espero me hayan entendido hasta ahí, ¿sí? Ya vemos, creo que ya hemos entendido lo que es la determinación de conjuntos, que es por comprensión y por extensión. Ahora vamos a ver las relaciones entre conjuntos. Bueno, la relación de inclusión. Todo conjunto va a tener relaciones. Entonces, en este caso vamos a empezar con la relación de inclusión. La relación de inclusión se va a simbolizar con este símbolo, ¿sí? Que está como una U, pero volteado, ¿no? Hacia el lado izquierdo, una U volteada, por decirlo así, una U volteada pero al lado izquierdo. Entonces, es la relación que existe entre dos conjuntos. Se dice que el conjunto A está incluido en el conjunto B cuando todo elemento que pertenezca al conjunto A también pertenece al conjunto B, ¿sí? Se denota A está incluido en B. Así se lee. A está incluido en B, o A es un subconjunto de B, o A está contenido en B. A eso es lo que se refiere, ¿sí? Simbólicamente es así, ¿no? A está incluido en B, entonces para todo X, ¿sí? Para todo X pertenece al conjunto A. Si todo X pertenece al conjunto A, entonces X va a pertenecer al conjunto B. Acá tenemos una gráfica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos acá tenemos todos los elementos del conjunto. Imaginémonos que acá hay elementos, ¿no? Acá dentro de conjuntos hay elementos. Y todos estos elementos, si nos damos cuenta que A está incluido en B, entonces, ¿qué quiere decir? Que este A incluye el conjunto B. Entonces, todos los elementos de A también va a pertenecer al conjunto B. A eso se refiere lo que es la inclusión, la relación de inclusión, ¿sí? Acá tenemos algunas observaciones. Si, bueno, acá cómo se lee, ¿no? O sea, también tenemos que ver una U volteada al lado derecho, que está el conjunto A. Se lee B incluye A, o B contiene a A. B es superconjunto de A, ¿sí? También se lee así, pero ya de una manera contraria, ¿no? Acá tenemos otra observación. Si A, ya, este es otro, por ejemplo, A no incluye, no está contenido en B, ¿sí? A no está contenido en B. Cuando te dan algunas observaciones, simplemente te dice que la forma de cómo se lee, muy separado de todo esto, ¿no? Solamente acá te dan observaciones, no te está diciendo que estas observaciones están perteneciendo acá, no, sino te dan dando unas observaciones de la relación de inclusión, ¿sí? Bueno,
Por ejemplo, convencionalmente el conjunto vacío es el subconjunto de todo conjunto, excepto de sí mismo. Es obvio, ¿no? El conjunto vacío siempre va a pertenecer a un conjunto, siempre va a incluir a un conjunto. Pero muy diferente cuando el conjunto vacío no va a contener a sí mismo, o mejor dicho, el conjunto vacío no está incluido en el mismo vacío. O sea, no, este simbolismo, mejor dicho, este conjunto vacío que está incluyendo al mismo conjunto vacío, ese es algo absurdo, ¿sí? A eso es lo que está diciendo, o sea, no existe esto. Por decirlo así, es una observación. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, es obvio. Por ejemplo, A está incluido al conjunto A. A conjunto está incluido el conjunto A. O sea, ¿qué te quiere decir? Por ejemplo, si A es 2,5, entonces, ¿qué quiere decir? Está incluido al 2,5. ¿Sí? El número de subconjuntos de A está dado por A. Ya. Bueno, el número, cuando hablamos de subconjunto, estamos hablando de los elementos del conjunto. ¿Sí? Y para hallar ese elementos o también subconjuntos de A, se halla a través de lo que es una formulita, que viene a ser 2 elevado al número de elementos de A. ¿Sí? Esa formulita que vemos acá, que viene a ser el número de subconjuntos. Número de subconjuntos de un conjunto. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Todo lo que está acá, toda esta formulita, ténganlo en cuenta para poder hallar el número de subconjuntos. Ahora vamos a hablar de, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá A es igual a A, B, C. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en este conjunto A tiene 3 elementos. El número de elementos del conjunto A es igual a 3. Entonces, hallando los subconjuntos de A son, primeramente el vacío, siempre vamos a considerar eso. El vacío siempre va a estar perteneciendo a todo conjunto, en este caso a la también. El conjunto vacío, tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C, y después vamos a sacar, vamos a relacionarlos, ¿no? Por ejemplo, de 2 en 2, el A, B, el A, C y el B, C. Y después todo este conjunto que viene a ser el mismo conjunto, ¿no? Que viene a ser A, B, C. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo, el número de subconjuntos. Pero si nosotros damos cuenta, esta es una forma, ¿ya? Esta es una forma, por decirlo así, es una forma. Pero nosotros ya hemos visto de lo que es el número de... el número de subconjuntos a través de una fórmula, ¿sí? Que viene a ser el de acá. 2n elevado al cardinal del número de elementos del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, el número de conjuntos de A es igual a 2 elevado a la n al cardinal de A, del número de elementos de A. Entonces, si nos damos cuenta, 2 elevado al cubo es igual a 8. ¿Por qué elevado al cubo? Porque si vemos aquí, A es igual a A, B, C, acá hay 3 elementos, o sea, el cardinal de A es igual a 3, entonces 2 elevado al 3 es igual a 8. ¿Qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo a lo que está acá, lo que se halló acá, o sea, el número de subconjuntos. Si nosotros nos podemos a contar, es cierto. Entonces vamos a empezar, mira, por ejemplo, el vacío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A eso se refiere el número de subconjuntos, que se puede calcular de esta manera, ¿sí? O también se puede calcular de una manera, de esta manera, ¿no? O sea, mediante una fórmula, que viene a ser así, ¿no? En este caso sale 8. Y si nosotros nos podemos a contar acá, sale 8 también. Sale 8
subconjuntos. Eso es lo que se está tratando de explicar. Bueno, acá tenemos algunas propiedades también que no tienen nada que ver, bueno, tiene que ver mucho, pero estas propiedades solamente sirven para calcular otros tipos de ejercicios o por lo que es también las leyes del álgebra, ¿no? Que también existen las leyes del álgebra en conjuntos. Por ejemplo, A está incluido en A, también es la propiedad de la reflexividad, ya que está incluido en B y que B esté incluido en C, entonces A está incluido en C. Eso es obvio, ¿no? Esa es la propiedad de la transibilidad. Pero en esta parte no tiene nada que ver con lo que estoy explicando en todo el número de subconjuntos. Esto simplemente ténganlo en claro como una nota para poder hallar leyes en conjuntos, leyes del álgebra en conjuntos, ¿sí? Entonces a eso se refiere el número de subconjuntos. Espero me hayan entendido, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es también algunas observaciones. Por ejemplo, acá tenemos otra observación. Bueno, si el conjunto es igual a 2,5,7, el cardinal de A es igual a 3, ¿sí? Si nosotros no podemos observar, el conjunto A tiene 3 elementos. Entonces, los subconjuntos de A son, empezando a calcular de una manera extensiva, que ya habíamos visto. Por ejemplo, tenemos el vacío, el 2, que está aquí, el 5, el 7, que está dentro del conjunto también, y empezamos a relacionar, ¿no? El 2,5, el 2,7, el 5,7, y lo que es el mismo conjunto, que es 2,5,7. Donde acá vemos un subconjunto vacío, ¿sí? El subconjunto vacío, subconjuntos unitarios, aquellos subconjuntos que solamente tienen un elemento, por ejemplo el 2, el 5 y el 7, ¿no? Que están acá, el 2, el 5 y el 7. Los subconjuntos binarios, aquellos subconjuntos que tienen dos elementos, por ejemplo acá tenemos el 2,5 que está aquí, el 2,7 que acá está también, lo está nombrando, y el 5,7 que está acá también. A eso es lo que se quiere decir subconjunto binario, o también llamados también subconjuntos ternarios, que es aquellos subconjuntos que tienen tres elementos. Por ejemplo, acá tenemos el 2,5,7, que es un conjunto terciario, ¿sí? Se puede afirmar que los subconjuntos, bueno, dada esta aplicación, toda esta aplicación, se puede afirmar que los subconjuntos de un conjunto se forman combinando los elementos del mismo. Recuerde que acá te dan una formulita que viene a ser la formulita de las combinaciones, que ese es un tema ya muy aparte. Es una formulita que también sirve para calcular los subconjuntos, pero tomando en cuenta ciertos elementos, o sea, tomando ciertos elementos, tal vez de 1, de 2, tomando de 2 en 2 o de 3 en 3 y así. Por ejemplo, la combinación de n tomado en k. O sea, el n representa el número de elementos, pero tomados de k en k, o sea, tomados tal vez de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Eso es lo que te quiere decir, ¿sí? Eso es lo que te quiere decir esta formulita que se acaba. Si nosotros nos damos cuenta, acá está. Se lee de la siguiente manera: la combinación de n elementos tomados de r en r o de k en k. En este caso acá está tomados en r, pero acá está tomados de k en k, ¿sí? Que viene a ser lo mismo, es obvio. Luego, el número de subconjuntos vacíos, por ejemplo, tenemos el número de subconjuntos vacíos. Si nosotros nos damos cuenta, el 3 viene a ser el número de elementos de un conjunto. Si nosotros nos vamos aquí en este conjunto, donde A es igual a 2,5,7, entonces el número de elementos viene a ser 13, entonces el 3 está aquí, ¿sí?
pero tomados de K en K. Entonces, ese 0, si nosotros nos damos cuenta, tomados de 0 en 0, porque el vacío es algo que no es algo nulo, o sea, no existe. Entonces está representado por 0. Entonces, si nosotros empezamos a calcular el 3 y el 0 en esta formulita, ¿sí?, lo que nos va a dar es igual a 1. El número de subconjuntos unitarios es igual, ¿sí? Por ejemplo, la combinación de n tomados de un elemento, de 1 en 1 mejor dicho, que es igual a 3, ¿sí? Calculando estos dos elementos en esta formulita te va a dar 3. Y el número de subconjuntos binarios, por ejemplo, acá tenemos la combinación de 3 tomados en 2, que es igual a 3. Y calculando en esta formulita nos va a dar 3. Y el número de subconjuntos ternarios, que viene a ser la combinación de 3 tomados de 3 en 3, que es igual a 1. ¿Sí? Todo esto va a salir de esta fórmula, de esta formulita. Ya este es un tema aparte de cómo calcular también los subconjuntos, ya sean de 1 en 1, de 2 en 2. Vemos acá, por ejemplo, como subconjunto de vacío, ¿no?, que está, se toma que es un elemento. Entonces, calculando así como una combinación con esta formulita, entonces nos va a dar 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, con subconjuntos unitarios, y acá hay 3 elementos, si nos damos cuenta que hasta el 3, calculando en esta formulita, va a dar 3. De igualito los subconjuntos binarios. Acá, si vemos bien, hay un elemento, 2 y 3 elementos, ¿sí? 1, 2, 3 elementos. Entonces acá lo que te está señalando y hallando en esta formulita, entonces te va a dar 3. Y el número de subconjuntos ternarios, que viene a ser uno solito, los subconjuntos ternarios que están acá, empezando la combinación de 3 tomados en 3, calculando esto nos va a dar 1. A eso es lo que se refiere, o sea, esto es como una formulita también para poder hallar un conjunto, pero tomados de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 y así sucesivamente. A eso es lo que se refiere, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es un ejercicio de aplicación para ver si podemos entenderlo de una manera más detallada. Por ejemplo, dice, un conjunto posee 32 subconjuntos. ¿Cuántos subconjuntos ternarios? Justo te está diciendo, mira, ternarios tendrá dicho conjunto. Este es un ejercicio que muchas veces vienen en los exámenes, pero no tan seguidos, ¿no? Pero suele pasar estos números de subconjuntos. A veces vienen estos tipos de ejercicios, ternarios, cuaternarios, etc. Acá tenemos la solución. Sea el conjunto A y Y, sea el A el conjunto y el número de elementos de A es igual a X. Entonces, como ya sabemos, el número de subconjuntos de A mediante la fórmula es 2 elevado al número de elementos de A, ¿sí o no? En este caso, como el número de subconjuntos de A es igual a X, entonces va a ser elevado 2 a la X. Es igual a 32 subconjuntos. Porque me está señalando acá, un conjunto posee 32 subconjuntos. A eso se refiere. Entonces, calculando entonces viene a ser 2 elevado a la X, acá se está repitiendo, perdón, y 2 elevado a la X es igual a 2 a la quinta. Si nos damos cuenta, 32 es igual a 2 a la quinta para poder hallar X. Entonces X es igual a 5. Entonces ya tenemos el número de elementos de A, del conjunto A. Si nos damos cuenta acá, pudimos hallar X. Pero lo que nos piden tal vez es el número de subconjuntos ternarios, ¿no? Eso es lo que nos piden. ¿Cuántos subconjuntos ternarios tiene dicho conjunto? Entonces,
el número de subconjuntos ternario mediante esta formulita que estamos viendo acá, que viene a ser la combinación de 5 elementos tomados de 3 en 3. Es igual a 5 por 4 por 3 factorial. A ver, nosotros hemos visto que acá todo esto es un n factorial, ¿sí? Cuando hablamos de factoriales viene a ser la multiplicación de una forma descendente, por decirlo así. Por ejemplo, 5 por 4 por 3 factorial. Este 3 factorial no queda ahí, sino también va a multiplicarse por 2 y por 1. Y ahí termina lo que es el factorial. O sea, de una forma descendente, pero hasta terminar hasta el número 1. En este caso se va a tomar hasta el 3 nada más para poder simplificar, ¿sí? Tenemos acá el 3, que viene a ser el tomado de 3 en 3, ¿sí? Y la resta entre estos dos, donde está acá esta formulita, ¿sí? Si vemos acá en esta formulita y nos damos cuenta en esta parte, restamos 5 y el 3, que viene a ser 5 menos 3 es igual a 2. Entonces 5 menos 3 es igual a 2 factorial por 3 factorial, que viene a ser este 3 está aquí, ¿sí? Entonces, ¿para qué yo he dejado, por ejemplo, para qué se ha dejado entonces hasta 3 factorial? Para poder simplificar este 3. 3 factorial con este 3 factorial quiere decir que la división es igual a 1, ¿sí? Y al dividir el 5 por 4 por el 2 factorial, se supone que el 2 factorial es igual al 2 por 1, pero el 2 por 1 es igual a 2, entonces lo que se va a simplificar es el 4 y el 2. 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, lo que va a multiplicarse con el 5 es por 2. Perdón. El 5 multiplicados por 2 es igual a 10. A eso lo que te quiere dar por explicación lo que ya habíamos visto de el número de subconjuntos y cómo hallar los subconjuntos unitarios, los binarios, los ternarios, los cuaternarios y así sucesivamente. O sea, tomados de un número en otro número, ¿no? Eso es lo que se quiere decir esta formulita. Eso es lo que te trata de explicar esta formulita, que es muy importante también como para poder hallar en algunos ejercicios, porque es obvio que estos tipos de ejercicios a veces los encuentran en exámenes de admisión. En algunas veces, no tan seguidos, por decirlo así, pero sí suele suceder que estos tipos de ejercicios vienen en los exámenes. Suele suceder, ¿no? Suele darse en los exámenes. Ahora veamos lo que es el subconjunto propio. Bueno, se denomina subconjunto propio de A, por ejemplo, del conjunto A, que puede ser cualquier conjunto, no A, B, no quiere decir que simplemente voy a agarrar A, B, C, a todos los subconjuntos de A, pero excepto al mismo conjunto de A. A ver, acá lo que se está refiriendo es que un conjunto propio se va a tomar todos los subconjuntos, todos los elementos de A, mejor dicho. Y esos subconjuntos son ya propios, o sea, ya es su conjunto propio. Pero lo que no se va a tomar es el mismo conjunto, el mismo subconjunto, el mismo conjunto que se está repitiendo. A ver, vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? Para que me puedan entender. Dado el conjunto A es igual a 2,5,7. Vemos acá que el número de elementos del conjunto A es igual a 3, ¿sí? El número de elementos del conjunto A es igual a 3. Entonces, los subconjuntos propios de A son el vacío, siempre danse cuenta, coloquen el vacío, el 2, el 5, el 7, el 2,5, el 2,7 y el 5,7. Pero falta el 2,5,7. Eso ya no se va a tomar en cuenta. Se supone que debió estar acá, pero no. Estos ya son subconjuntos propios del conjunto A, pero ya no se va a tomar
el mismo conjunto porque se está repitiendo, es lo que te está diciendo acá en esta teoría. ¿Sí? A eso es lo que se trata de explicar qué es un conjunto propio o los subconjuntos propios de un conjunto. El número de subconjuntos propios, sí, el número de subconjuntos propios está dado por, también es una formulita, ¿no? De lo que hemos encontrado acá, de toda esta teoría, se va a dar una formulita que está dada por 2 elevado al número de elementos del conjunto A menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, si A es igual a 2,5,7, que es el mismo conjunto que hemos visto acá arriba, entonces, si nos piden, por ejemplo, cuántos subconjuntos propios tiene tal conjunto, en este caso en el conjunto A, entonces el número de subconjuntos propios de A es igual a 2 elevado al cubo, porque este 3 representa el número de elementos de A, en este caso son 3 elementos, ¿sí? Vemos acá 3 elementos, menos 1, es la formulita que estoy aplicando acá, ¿sí? Entonces, al hallar esta ecuación, lo que nos va a dar es igual a 7. Resolviendo nos va a dar 7. A eso es lo que se está refiriendo los subconjuntos propios y cuando podemos hallar el número de subconjuntos propios. ¿Sí? Ahora veamos la relación de igualdad. Ya hemos visto la relación de inclusión, ahora vamos a hablar sobre la relación de igualdad. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, ¿sí? Simbólicamente, A es igual a B, siempre y cuando A está incluido en B y B esté incluido en A. A eso se refiere. Esta simbología es muy importante tenerla en cuenta, ¿sí? Ejemplo, tenemos el conjunto A es igual a 2,4,6 y B es igual a 2,6,2,4. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, el conjunto A tiene estos 3 elementos que están ordenados, ¿no? De 2, 4 y 6. Pero el conjunto B no, está de una forma desordenada. ¿Qué quiere decir? Que no interesa el orden de los elementos, no interesa el orden. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, el número 2 se repite. Quiere decir que este número 2 viene a ser igual, o sea, se toma como un solo elemento. ¿Qué quiere decir? Que viene a ser el 2, el 4 y el 6. O sea, esos 3 elementos que están acá, están acá. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que esta es una relación de igualdad, porque el conjunto A, que es igual a 2,4,6, es igual al conjunto B, que es 2,6,2,4. Pero este es un solo, el 2 se repite, es uno solo nada más. ¿Sí? Entonces, quiere decir que está teniendo el 2, el 4 y el 6. Este es un conjunto. O sea, no tiene nada que ver, o sea, ni el orden, ni que se repita, nada que ver. Entonces, dos conjuntos son iguales, no importando, siempre y cuando vemos los mismos elementos que están acá, pero no importando el orden, ni importando las repeticiones de los elementos. ¿Sí? Es lo que te está diciendo acá, ¿no? El orden y la repetición de los elementos en B no altera el conjunto. Por lo tanto, A es igual a B. Bueno, acá tenemos algunas propiedades, ¿no? Que viene a ser A es igual al conjunto A es igual al conjunto A. Es una propiedad de la reflexividad. A es igual a B o al conjunto A es igual a B. Entonces quiere decir que el conjunto B es igual al conjunto A, que es la propiedad simétrica. Y al conjunto A es igual al conjunto B y el conjunto B es igual a C. Entonces quiere decir que el conjunto A es igual al conjunto C. ¿Sí? Porque tienen mejor dicho, tienen los mismos elementos. Ese viene a ser la propiedad de la transitividad. Ahora vamos a hablar
de lo que son los conjuntos diferentes. Los conjuntos diferentes son dos conjuntos son diferentes si uno de ellos tiene por lo menos un elemento que no posee el otro, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Acá tenemos una simbología que es algo complicado de leer, pero de todas maneras tengo que leerlo, donde A es igual a es diferente de B. Conjunto A es diferente al conjunto D siempre y cuando X tal X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. O sea, ¿qué quiere decirte? Que es que algún elemento que tiene que no tiene el conjunto A, entonces no va a pertenecer al elemento, perdón, no va a pertenecer al elemento, o sea, algún elemento, perdón, que no está perteneciendo al conjunto A, entonces no va a pertenecer al conjunto B. O que X tal X pertenece a B y X no pertenezca a A, ¿sí? O sea, me está diciendo una característica, o sea, un elemento que no esté perteneciendo a. Ejemplos, por ejemplo, acá tenemos el conjunto A. Tenemos dos elementos, X y Y. Y el conjunto B es Z, que solamente tiene un elemento que es el Z. Si nosotros nos damos cuenta, tienen elementos diferentes. El conjunto A tiene los elementos X y el conjunto B solamente tiene el elemento Z. ¿Qué quiere decir? Que son conjuntos diferentes. Bueno, acá tenemos también otro conjuntos que viene a ser un conjunto, dos conjuntos que están unidos. El conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B también tiene 3 elementos. El conjunto A tiene el 1, el 2, el 3 y el conjunto B tiene el 3, el 4 y el 5. Pero tienen diferentes elementos. Por ejemplo, B no tiene el elemento 1 y el 2. A no tiene el elemento 5 y el 4. ¿Qué quiere decir? Entonces son elementos diferentes. A pesar que tienen un elemento que es igual, ¿no? Un elemento que le pertenece tanto a A y tanto B. Pero eso no quiere decir que son tal vez conjuntos iguales o conjuntos, claro, pues conjuntos iguales, ¿no? Pero en este caso son elementos diferentes porque uno de ellos tiene por lo menos un elemento que no pertenezca al otro. Y acá también, ¿no? Por ejemplo, el conjunto B, 4 y el 6, tiene dos elementos, el 4 y el 6. Y el conjunto A tiene el 2 y el 8. Pero si nos damos cuenta, el conjunto B no tiene ni el 2 ni el 8, porque están afuera. Pero va a pertenecer al conjunto A. Entonces son diferentes conjuntos. A eso lo que se trata de explicar lo que son los conjuntos diferentes. ¿Sí? Nota, los conjuntos disjuntos y los conjuntos comparables son conjuntos diferentes. También podemos encontrar estos tipos de conjuntos, ¿no? Conjuntos disjuntos y conjuntos comparables. Vamos a hablar primeramente de lo que son los conjuntos disjuntos, que ya hemos visto, que también lo vemos en algunos libros o en algunos ejercicios, o también vienen en los exámenes. Suele suceder que también vienen los exámenes de admisión. A ver, conjunto disjunto se dice que dos conjuntos son disjuntos si es que todos sus elementos son diferentes. Ojo, todos sus elementos son diferentes. O sea, no hay ningún elemento que se repita. No hay ningún elemento que pertenezca a A y B. O sea, ¿qué quiere decirte? Que los conjuntos disjuntos son diferentes. Los elementos de un conjunto, sea de A, y los elementos de un conjunto de B son diferentes. ¿Sí? Entonces, simbólicamente A y B son disjuntos. Entonces, o siempre y cuando, X tal X pertenezca a A y X no pertenece a B. Ejemplo, X tal X es un varón. En este conjunto A, X tal X es un varón. Y B, el conjunto B, Y tal Y es una mujer. Entonces, una mujer no puede ser varón, ni un varón puede ser mujer. O sea, son conjuntos diferentes. A eso es lo que se está diciendo.
todos sus elementos, mejor dicho, este elemento con este elemento son diferentes, no hay ningún elemento que se pueda repetir. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, toma el elemento X y el conjunto B toma el elemento Y. Entonces quiere decir que son que estos dos conjuntos A y B son disjuntos, ¿sí? Y tenemos los conjuntos comparables. Se dice que dos conjuntos son comparables cuando uno de ellos está incluido en el otro. O sea, quiere decir, si un conjunto A tiene un elemento que tiene un conjunto B, entonces quiere decir que son conjuntos comparables. Y acá te da su simbología, ¿no? Que A está incluido en B o B está incluido en A. O sea, es casi, por decir, es una relación de inclusión, ¿sí? Pero son conjuntos comparables. Por ejemplo, acá tenemos el 2, el conjunto A tiene el 2, el 4 y el 6. Tres elementos. Y B, X tal X pertenece a los naturales, pero X son menores que 9. Si nos damos cuenta, el A, el conjunto A está acá, ¿sí? Tomando esta simbología. Si nos damos cuenta de esta simbología, ¿sí? Por ejemplo, en esta solamente estamos tomando esta simbología, no esta simbología, sino esta. Si A está incluido en B, en este caso, el 2, el 4, el 6, que están acá. Pero si nosotros vemos acá en este conjunto B, que aquí está el X pertenece a los naturales, pero X son menores que 9, ¿qué quiere decir? Que el conjunto B va a tomar desde el 0 hasta el número 8, ¿sí? Si nos damos cuenta acá, X está perteneciendo a los números naturales de 0 hasta el 8, porque son menores que 9. Entonces, aquí lo que vamos a hablar, lo que vamos a nombrar, perdón, el elemento, el conjunto B, que está todo esto acá, está nombrando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, incluyendo el 0, ¿sí? Lo que me faltó. Entonces, quiere decir que estos tres elementos que están dentro del conjunto A están perteneciendo al conjunto B. O sea, ya sea un elemento, sean 2, 3 a más elementos, ya son conjuntos comparables, porque estos tres elementos también están perteneciendo al conjunto B, ¿sí? O sea, si yo tengo tres elementos, o sean dos elementos o un elemento que esté contenido en este conjunto y que está incluido dentro del otro conjunto, en este caso B, quiere decir que son comparables, ¿sí? Al menos un elemento que se repite dentro de este conjunto y está incluido dentro del otro conjunto que está externamente, entonces quiere decir que son conjuntos comparables, ¿sí? A eso se trata de explicar. Y acá dice, no, tenemos una observación, dos conjuntos iguales son también comparables, lo contrario no siempre se cumple, ¿sí? Claro, es obvio. O sea, si hubiese sido acá, por ejemplo, el conjunto A tuviera el 2 y dentro de este conjunto no tenga ningún elemento, o sea, ni el 3, ni el 1, ni el 0, ¿no? Solamente teniendo el conjunto al número 2, entonces quiere decir que estos dos conjuntos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que son también comparables. Lo contrario no siempre se cumple, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre lo que es la representación gráfica de los conjuntos. En este caso, los conjuntos se representan mediante figuras o esquemas, poniendo de manifiesto la relación existente entre ellos. Dentro de estas representaciones vamos a tener lo que son los diagramas lineales, ¿sí? Que viene a ser, esta es una representación gráfica que también vale para cualquier tipo que nos hagan ejercicios de otros tipos, pero este diagrama lineal
es muy, también viene dentro de los ejercicios o viene también dentro de los problemas de aplicación dentro de esta teoría. Entonces, es la representación de uno o más conjuntos utilizando segmentos, ojo, utilizando segmentos de recta. Eso es lo que se trata de explicar lo que son los diagramas lineales. Se utilizan para representar la relación de inclusión de conjuntos. ¿Sí? Entonces, ejemplo, a ver. Tenemos, dado los conjuntos A, conjunto A que es igual a peruanos, el conjunto B que es igual a los limeños, el conjunto C que viene a ser los lambayecanos, el conjunto D los chiclayanos y el conjunto E los leonardinos. Si nosotros nos ponemos a graficar de una forma lineal, de una forma de diagrama lineal, entonces vamos a empezar primeramente, así esté ordenado o desordenado, siempre hay que encontrar de una forma menor. Por ejemplo, leonardinos, que viene a ser de José Leonardo Ortiz, que es un distrito de Chiclayo, ¿sí? Entonces los leonardinos vamos a colocarle, por ejemplo, acá, que viene a ser el conjunto E. Pero los leonardinos son chiclayanos, ¿sí? Entonces quiere decir que los leonardinos también pertenecen a los chiclayos, o sea, entonces el E está incluido en D, ¿sí? Pero los chiclayanos, que es una provincia también, están incluidos dentro de Lambayeque o lambayecanos. También son lambayecanos, mejor dicho. Entonces, los chiclayanos incluyen en C, en los lambayecanos. Si vemos acá, D está incluido en C. Pero lambayecanos y limeños son diferentes, ¿sí? Pero los lambayecanos, si vemos nosotros, son peruanos. Entonces, los lambayecanos que están acá, que vienen a ser de C, están incluidos dentro de los peruanos. Pero los limeños y los lambayecanos son diferentes. Quiere decir que este B, esa parte, o sea, esta parte, pero está incluyendo a los peruanos. O sea, si vemos acá de una forma gráfica, es lo que te trata de explicar la representación de este diagrama lineal, ¿sí? Aquí vemos también lo que es el diagrama de Venn-Euler, que es muy típico en los ejercicios, en todo tipo de ejercicio de aplicación, que son figuras geométricas simples y cerradas, es obvio, dentro de los cuales se colocan a los elementos que pertenecen al conjunto. Por ejemplo, dado los conjuntos, tenemos el A, conjunto A. El conjunto A está representado por el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. El conjunto B, el 2,5 y el conjunto C que tiene el 3, el 4 y el 5. Se obtiene que, entonces si nosotros empezamos a graficar, ¿sí? Vamos a empezar a graficar. Siempre se grafica desde un conjunto que tenga menor, o sea, un conjunto, empezando de un conjunto que tenga elementos menores, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, el conjunto B tiene el 2,5, el conjunto C tiene 3, 4 y el 5, y el conjunto A tiene el 1, 2, 3, 5 y el 6. Entonces, el que tiene menores elementos es el conjunto B. Vamos a partir de acá. Empezamos a graficar el conjunto B y tenemos acá el 2 y el 5. ¿Sí? También acá tenemos el conjunto C, que es ya el que le sigue, ¿no? El número de elementos. Tenemos 3 elementos. Entonces tenemos el 3 y el 4 y el 5. Entonces, si vemos acá el 5, se está repitiendo. Entonces, quiere decir que el conjunto B que vemos acá y el conjunto C va a tener un elemento que se está repitiendo, en este caso el número 5. Muy aparte que el 3 y el 4 también se están repitiendo, que están dentro de
de este conjunto. En este símbolo, este número 7, por decirlo así, no tiene nada que ver, ¿sí? Esto es equivocado, ¿sí? Vamos a colocarlo así como un cuadradito porque no tiene nada que ver, no me lo están indicando. Y por último tenemos el conjunto A, que viene a ser el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Si nos damos cuenta, el número 5 se está repitiendo. Por ejemplo, el conjunto A se está repitiendo acá, el conjunto A, en el conjunto B se está repitiendo el 5, el conjunto C se está repitiendo el 5. ¿Sí? Pero si nos damos cuenta también, en el conjunto C se está repitiendo el número 3. Acá tenemos también el conjunto A, que también se está repitiendo el 3. Entonces, nosotros vamos a graficar, que es una forma cuadrática, es una figura cuadrática, lo que es el 5 y el 3, que acá vemos. 5 y el 3 se está repitiendo junto con el conjunto C. Eso quiere decir también que el conjunto B también se está repitiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el conjunto A, este conjunto está dentro. Perdón, el conjunto B está dentro de este conjunto A. Es algo obvio. Entonces, el conjunto C lo que nos está repitiendo es el 4, ¿sí? Que está afuera. Y bueno, eso es lo que se trata de hacer diagramas de Venn-Euler. Es una forma gráfica que es muy típico en todos los conjuntos de cómo graficarlos y es el más el que más se utiliza. A eso se refieren los diagramas de Venn-Euler. Tenemos algunas observaciones también. Por ejemplo, a ver, esta es una observación muy para algunos fácil, para algunos difícil. Por ejemplo, tenemos si el conjunto F, el conjunto I, F y el conjunto A son conjuntos formados por personas que hablan English, mejor dicho inglés, perdón por eso, inglés, que viene a ser la inicial, francés y alemán, respectivamente. Gráficamente se representan. Si vemos acá, este es un cuadradito que viene a ser el universal, el universo, ¿sí? Y graficando me dan todos estos elementos. Esta es una observación. Si me dan todos estos elementos dentro de estos tres conjuntos que están incluidos dentro de este universo, entonces las regiones o partes que forman este diagrama representan conjuntos que pueden identificarse como. Las regiones son el de acá, ¿no? Todas estas regiones, por ejemplo, esta es la región A. Vamos a llamarle región A, región M, región B, región R, región X, región N, región C. Y por decirlo así también el región W, que viene a ser todo esto. Sí, o sea, todo lo que está acá. O sea, vamos a pintarlo así como imaginariamente pintándolo. Es la región W. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con estos tres conjuntos. Dentro de estos tres conjuntos. O sea, ese W no tiene nada que ver dentro de estos elementos que están incluidos dentro de estos conjuntos. Entonces, si te dicen la región X, acá está, la región X quiere decir que hablan tres idiomas, ¿sí? Que viene a ser el conjunto de inglés, el conjunto que hablan francés, perdón, y el conjunto que hablan alemán. Entonces, este X son los que hablan tres idiomas: inglés, francés y alemán. La región A que vemos acá solo hablan inglés, es obvio, solo van a hablar inglés. N y Y, si vemos acá N y X hablan inglés y alemán, ¿sí? Porque estos dos están incluidos, o sea,
Son dos conjuntos que están incluyéndose, estos dos elementos, están incluyéndose de estos conjuntos. Son los que hablan dos idiomas, en este caso el inglés y alemán. N y C, si vemos acá, hablan alemán, ¿sí? N y C hablan en alemán, pero no francés, ¿sí? O sea, si nos damos cuenta, esta región NC son los que hablan alemán, pero no hablan francés. Eso es lo que te quiere decir. M, N, R hablan exactamente dos idiomas o hablan solo dos idiomas. ¿Qué quiere decir? Que M, N y R, estas regiones que vemos acá, M, N y R, son aquellos elementos, o mejor dicho, son aquellas personas que hablan solo dos idiomas. Si por ejemplo nos damos cuenta que el elemento M está hablando inglés y francés. El elemento N está hablando inglés y alemán. Y el elemento R está hablando francés y alemán. ¿Sí? M, N, R y X, M, N, R y X hablan por lo menos dos idiomas, ¿sí? Ya hemos visto también. A, B y C hablan exactamente un idioma, solamente un idioma. Esta región A solamente habla inglés, esta región B solamente habla francés y esta región C, ¿sí? Que es todo esto, hablan el idioma alemán. Solamente hablan hablan un idioma. Y el elemento W, que no hablan alguno de estos tres idiomas. Es obvio, o sea, es un elemento que está separado dentro de estos tres conjuntos. Esa es la observación que se tiene que tener en cuenta. Muy típico vienen estos ejercicios también, estas observaciones, estas gráficas, muy típico de que vengan también en exámenes de admisión o en examen parcial o lo que ustedes también tengan. Ahora vamos a hablar sobre lo que es los diagramas de Lewis y Carroll. Consiste en rectángulos divididos por segmentos que son apropiados para representar conjuntos disjuntos que ya habíamos visto o conjuntos con sus respectivos complementos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos si H es igual al conjunto de los hombres y el conjunto H' es igual a las mujeres, y que S es igual al conjunto de los solteros y que S' es igual a los casados, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es un diagrama, perdón, es un rectángulo, pero divididos en segmentos, ¿sí? Lo que vamos a ver acá en estos conjuntos son conjuntos disjuntos porque hombres y mujeres son distintos y los solteros y casados también son distintos. A eso es lo que se quiere decir, ¿no? A eso es lo que se quiere hablar de diagramas de Lewis. Por ejemplo, acá tenemos los solteros y acá tenemos los casados. Acá tenemos los hombres y acá tenemos las mujeres. Entonces, los hombres que son solteros, ¿sí? Acá tenemos H y S, los hombres, o sea, H y S viene a ser, o sea, este es como una U, pero invertida. Hay hombres que son solteros, hay hombres que son casados. Hay hay mujeres que son solteras y hay mujeres que son casadas. O sea, quiere decirte que cada uno, cada segmento, cada cuadradito, cada rectangulito son conjuntos disjuntos, o sea, no tienen una relación entre sí. ¿Sí?
pero siempre y cuando si graficamos de una manera apropiada. Ahora lo que vamos a hablar es sobre los conjuntos, clases de conjuntos, perdón. Vamos a hablar sobre las clases de conjunto. Bueno, tenemos algunas clases, como podemos acá encontrar el conjunto finito. Es el conjunto que tiene un número limitado de elementos susceptibles de ser contados en su totalidad, ¿sí? Tipos de conjuntos finitos. Tenemos el conjunto nulo vacío. Es aquel conjunto que no tiene elementos. Es obvio, se denota por esta simbología que ya la habíamos visto más antes. O por así unos corchetes cerrados, pero no teniendo ningún elemento. A eso se refiere el conjunto nulo o vacío. Por ejemplo, x pertenece a los reales tal que x al cuadrado más 9 es igual a 0. A ver, ¿qué quiere decirte acá? Por ejemplo, si x pertenece a los reales, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, va a tomar cualquier número, sea 1, el menos 2, un medio y así sucesivamente, o sea, cualquier número. Si tomamos el 1, 1 al cuadrado es 1 más 9 es igual a 0, no. No se cumple, o sea, es algo nulo, es algo vacío. Por ejemplo, si yo tengo el menos 2 al cuadrado es 4, más 9 es igual a 13. Pero 13 es igual a 0, no. No se cumple, o sea, todo número, o sea, cualquier número que está elevado al cuadrado y que sumado con 9 me dé 0, no vas a encontrar ningún elemento que sumado con 9 me dé 0. Entonces es algo, o sea, el número de elementos, entonces acá no hay ningún elemento, es un conjunto vacío porque no tiene ningún elemento que cumpla esta condición. A eso es lo que te quiere dar a entender este conjunto vacío o nulo. El conjunto unitario es muy, como ya hemos visto, los conjuntos unitarios, también llamado conjunto singletón, también decirlo así, que es aquel que tiene solo un elemento, ¿sí? Un solo elemento. Si b es igual a x tal x, es un número primo par. En este caso, por ejemplo, es el 2, ¿sí? El número primo par quiere decir que está multiplicado por el mismo 1 y por el mismo número. Por ejemplo, 2 por 1 es igual a 1. Entonces ese es un número primo par, ¿sí? Tenemos también el conjunto infinito. Es aquel conjunto que tiene un número ilimitado de elementos. A diferencia de un conjunto finito que ya hemos visto en la anterior diapositiva, cuando hablamos de un conjunto finito es aquel que tiene un número limitado. O sea, de 2, por ejemplo, si nosotros tomamos los números naturales, del 1 hasta el 20 es un número finito, o sea, es un número que es limitado, o sea, va a llegar hasta el número 20, o sea, va a empezar desde el 1, o sea, va a tener un comienzo y un fin, ¿sí? Ese es un número finito. Al contrario que cuando es un conjunto infinito ya es diferente, porque va a tener un comienzo, pero no va a tener un fin, o sea, va a seguir, es como que no va a llegar a un número limitado, por decirlo así. O sea, no va a llegar hacia donde se va a querer llegar, ¿no? O sea, es algo ilimitado, como se dice acá, es algo ilimitado. Entonces, esto pueden ser también, a eso es la diferencia que te trato de explicar. Entonces, estos pueden ser un conjunto infinito numerable y un conjunto infinito innumerable. Cuando es un conjunto infinito numerable, es aquel conjunto en el que sus elementos pueden enumerar en forma consecutiva, ¿sí? Es aquel conjunto en el que sus elementos se puedan enumerar en una forma consecutiva.
Acá tenemos el ejemplo, x tal x pertenece a los naturales, x es igual a par. Por ejemplo, tenemos el conjunto C. Si nosotros lo representamos de una forma por extensión, entonces vamos a empezar desde el 0, el 2, el 4, el 6 y todo lo que son pares hasta el infinito. A eso es lo que te quiere dar a entender. Conjunto infinito numerable. Y cuando es conjunto infinito innumerable es aquel conjunto en el que sus elementos no se pueden escribir de una forma consecutiva. Ejemplo, tenemos el conjunto de x tal x pertenece a los reales tal que x es mayor o igual que el 2 y menor que el 10. ¿Sí? A eso es lo que te trata de dar por explicación. Si nos damos cuenta, el x va a tomar todos los números reales. ¿Sí? Es un número, es un conjunto infinito innumerable. O sea, no se pueden escribir de una forma consecutiva. Se va a tomar todos aquellos conjuntos, pero todos aquellos que pertenezcan a los números reales. O sea, va a haber un montón de un número de más de 2, 3, 4 números, puede ser más. Es algo infinito. Ahora vamos a hablar sobre los conjuntos especiales. Los conjuntos especiales son aquellos conjuntos que siempre lo vamos a ver en todo ejercicio de aplicación. Por ejemplo, tenemos el conjunto universal. El conjunto universal es un conjunto referencial. Se considera convenientemente para el estudio de otros conjuntos incluido en él. ¿Sí? Se representa gráficamente por un rectángulo y simbólicamente por una U. Tenemos el conjunto A. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A que es igual a un pato y una gallina. El conjunto B que es igual a la sardina, al atún y al bonito. Es un conjunto de pescaditos. Conjunto C que viene a ser igual a un perrito, un lobo, un zorro. Es un conjunto de mamíferos. ¿Sí? Y el universal que es igual a x tal x es igual a un vertebrado. Si nos damos cuenta, el pato y la gallina son vertebrados. La sardina, el atún, el bonito son vertebrados. El perro, el lobo y el zorro también son vertebrados. Entonces, a eso es lo que se trata de dar una explicación, ¿no? Que x tal x es un vertebrado. ¿Sí? Entonces, gráficamente, colocamos nuestro universal. Y dentro de este universal, graficamos lo que es los conjuntos que me están dando a continuación. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A, que está los elementos del pato y la gallina, ¿sí? Donde está el pato y la gallina. El conjunto B, donde está la sardina, el atún y el bonito. Y el conjunto C, donde está el perrito, el lobito y el zorrito. Todos ellos conjuntos son vertebrados, pero eso quiere decir que también son diferentes. El conjunto A es diferente del conjunto B y el conjunto C. Todos estos tres conjuntos son diferentes, pero estos conjuntos también son vertebrados. O sea, como son vertebrados, quiere decir que están dentro del universal, dentro de lo que se está cumpliendo acá, dentro de este requisito por comprensión. ¿Sí? A eso es lo que te trata de explicar. Ahora vamos a hablar sobre el conjunto de conjuntos. O sea, que el conjunto donde al menos uno de sus elementos es un conjunto. ¿Sí? Ejemplos, tenemos el conjunto A es igual a 2,4, entre corchetes el número 6. Y B es igual a, tenemos el 1,2, que está encerrado entre corchetes, quiere decir que es un solo subconjunto, 3,5,7, que también es un solo subconjunto. ¿Sí? Es acá pues donde al menos uno de sus elementos es un conjunto. Eso te das cuenta, ¿no? Que al menos uno de sus elementos, por ejemplo tenemos el 2, es un conjunto.
Este 2 se está repitiendo acá con este 2. Nota también cuando todos los elementos de un conjunto son conjuntos, se llama familia de conjuntos, ¿sí? El conjunto potencia, que es algo, es aquel conjunto, pues, que todo conjunto potencia, vamos a ver también en aquellos ejercicios de aplicación. Dice, dado el conjunto A se llama conjunto potencia de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Ese es el conjunto de potencia. Se denota así, ¿no? El conjunto potencia de A. Así se representa o se denota. El número de elementos de la potencia de A está dado por 2 elevado al número de elementos de A. Es decir, que el número del conjunto potencia de A es igual a 2 elevado al número de elementos de A. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, si A es igual a 2,5,8, entonces se cumple que, ¿cuántos elementos vemos acá? 2, el 5 y el 8. Tenemos el número de elementos de A viene a ser 3. Pero yo quiero hallar el conjunto potencia de A, el número de elementos del conjunto potencia de A, que es igual a 2 elevado al número de elementos de A, es igual a 2 al cubo, porque son 3 elementos, es igual a 8. ¿Sí? Podemos representarlo así también, que el conjunto potencia de A es igual al conjunto vacío. Tenemos el 2, el 5, el 8, relacionándolo también el 2,5, el 2,8, el 5,8 y el mismo conjunto que viene a ser el 2,5,8. Tenemos algunas observaciones. Un elemento del conjunto A no pertenece ni está incluido en el conjunto potencia de A. ¿Sí? Un elemento del conjunto A, si se encierra entre llaves, se convierte en subconjunto de A. Se relaciona con lo que está acá, como una U invertida, ¿no? O en elemento de la potencia de A. Se relaciona con pertenencia. Sí, por ejemplo, tenemos el número 5, no pertenece al conjunto potencia. ¿Por qué? Porque no se están cerrando entre llaves. Es lo que te está diciendo acá, que un elemento del conjunto A, si se encierra entre llaves, se convierte en subconjunto de A. Subconjunto de A solamente. O un elemento de la potencia de A. Pero si nosotros nos damos cuenta, este de 5, que es un 5 que no está encerrado entre llaves, entonces no va a pertenecer a la potencia de A, ¿no? Tenemos el 8 que no está incluyendo, por ejemplo, un 8 entre llaves que no está perteneciendo dentro de este conjunto potencia de A. El A que sí incluye el conjunto A que vemos acá, el A sí entre llaves incluye el conjunto A, y el conjunto 2 que está encerrado también entre llaves va a pertenecer al conjunto potencia de A. Si vemos acá, este es el 2, ¿no? Que está perteneciendo al conjunto potencia de A. Eso es lo que te quiere dar de entender. Veamos entonces también lo que es el conjunto producto, ¿sí? Cuando vamos a ver una multiplicación entre conjuntos, llamado también como producto cartesiano. Dando los conjuntos A y B, se define el conjunto como A por B es igual perdón, A por B es igual a A, B, tal que A pertenece a B y B pertenece a C, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos dos conjuntos. Si el conjunto A es igual a A, B, C, y el conjunto B es igual a 2,4. Si vemos acá, son dos conjuntos diferentes. Nosotros, al multiplicar A con B, A por B mejor dicho,
los dos conjuntos a multiplicar, lo que vamos a hacer es multiplicar de un elemento con otro elemento. Por ejemplo, a, 2. El a va a multiplicar con el 2 y el a va a multiplicar con el 4. El b va a multiplicar con el 2 y el b va a multiplicar con el 4. Donde vemos acá, ¿no? El c va a multiplicar con el 2 y el c va a multiplicar con el 4. A eso se refiere A por B. Pero una forma contraria también, que B va a multiplicar con A. O sea, este B lo que va a multiplicar es con A. Entonces vamos a empezar desde el primer elemento, que el 2 va a multiplicar con el A. El 2 va a multiplicar con el B. El 4 va a multiplicar con el A. Vemos acá. Y el 4 va a multiplicar con el B. Perdón, acá se repite. Acá es B, por si acaso. El 2 va a multiplicar con el C y el 4 va a multiplicar con el Z también. A eso se refiere cuando es una multiplicación de A por B y de B por A. Son diferentes, por si acaso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades. Que A por B es diferente al B por A, ¿sí? Acá lo vemos que son diferentes también. Que el número de elementos de A por B es igual a la multiplicación de el número de elementos de A por el número de elementos de B. También es una propiedad. Y que A multiplicado con el vacío es igual al vacío, ¿sí? Tenemos también los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos, ¿sí? Aquellos números donde vemos los números naturales, los números enteros y todos los números que vamos sacando, la racional, los irracionales, etc. Lo vemos dentro de este universal. Vamos a hablar sobre las operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos tenemos la unión o la reunión, ¿sí? O reunión. Es aquel conjunto que tiene como elementos a aquellos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, o a ambos conjuntos. Por ejemplo, tenemos acá una simbología: A unido con B es igual, A unido con B es igual a X tal X pertenezca a o X pertenezca a B, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos A unido en B, ¿sí? O puede ser de una forma separada, pero todo esto viene a estar unido. Y que A esté unido con B también de una forma gráfica de esta manera, ¿no? Que A está incluido en B. Pero igual es una unión. Vemos acá que es una forma gráfica de unión, ¿sí? Algunas propiedades donde A unido con A es igual al conjunto A. Al conjunto A unido con el conjunto vacío es igual a conjunto A. A unido con el universal es igual al universal mismo. A unido con B es igual a B unido con A. A está incluido con A unido en B. Y B está incluido con A unido en B. Son algunas propiedades que se dan también. La intersección, que viene a ser con este simbolito también, es aquel conjunto que tiene como elementos aquellos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. A intersectado con B es igual a X tal X que pertenezcan a A y que X pertenezcan a B, ¿sí? O sea, son aquellos elementos que se están repitiendo, que pertenecen tanto a A y tanto a B. Por ejemplo, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Acá tenemos la intersección, que acá viene a ser los números de elementos, o elementos, mejor dicho, que se están repitiendo tanto el A con el B. Acá tenemos también una intersección. Bueno, acá no se repite nada, pero puede ser que los elementos se estén incluyendo acá, ¿sí?
y que acá, por ejemplo, tenemos que el número de elementos acá se están repitiendo dentro del conjunto B. Tenemos algunas propiedades que A intersectado con A es igual al conjunto A. También tenemos que A intersectado con el universal simplemente va a ser el A. A intersectado con el vacío es igual al vacío. Si A está incluido en B, entonces A intersectado con B es igual al conjunto A. Si A está intersectado en B es igual a B intersectado en A. Si A está intersectado con B, entonces ese conjunto está incluido en A. Y si A está incluido en B, intersectado con B. ¿Sí? Eso es lo que te quería dar la intersección. También tenemos lo que es la diferencia, el conjunto diferente. Es aquel conjunto cuyos elementos pertenezcan a A, pero no al conjunto B. Por ejemplo, se representa así, de una forma A menos B es igual a X, tal X pertenezcan a A y que X no pertenezcan a B. Por ejemplo, acá de esta forma gráfica, todo esto solamente va a pertenecer al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. Quiere decir que viene a ser A menos B. Todo esto menos el conjunto menos el conjunto B. A eso se refiere, ¿no? Acá tenemos otra forma gráfica, conjunto A y el conjunto B. Por ejemplo, en el conjunto B se sombrea todo quiere decir que estos son elementos que no están perteneciendo ni al conjunto A ni al universal. Entonces quiere decir que viene a ser B menos A. Todo esto menos A. Y acá de otra forma también, por ejemplo, tenemos al conjunto A, donde B está incluido dentro del conjunto A, pero los elementos que tiene A no están perteneciendo al conjunto B. ¿Sí? Entonces quiere decir que A menos B, toda esta región viene a ser A, todos los elementos de A menos B. Y que B menos A, si B lo quitamos a toda esta región, también viene a ser igual al vacío, porque no está perteneciendo a ningún elemento. ¿Sí? Eso te quiere dar a entender lo que es el conjunto diferencia. Algunas propiedades tenemos que el conjunto A menos el conjunto B es igual al... Es diferente al conjunto B menos el conjunto A. Que la diferencia de conjunto A menos el conjunto B va a incluir al conjunto A. Que el conjunto B menos A, el conjunto B menos el conjunto A, entre paréntesis, va a incluir al conjunto B. Si el conjunto A menos el conjunto B, entre paréntesis, va a estar unido con el conjunto A incluido en B. Entonces, quiere decir que todo esto va a pertenecer a A. Si el conjunto A menos el conjunto B es igual al vacío, entonces quiere decir que el conjunto B menos el conjunto A, entonces A va a ser igual a B. El conjunto A menos el conjunto A es igual al vacío. El conjunto A menos el conjunto vacío es igual a A. Y el conjunto vacío menos el conjunto A es igual al vacío. Son algunas propiedades que también se debe tener en cuenta, pero no están tan, por decirlo así, estas propiedades no se utilizan tanto para poder desarrollar un ejercicio. Simplemente de una forma lógica de cómo podemos expresarlo o de cómo podemos detallarlo, ¿sí? Mediante las gráficas. A eso te quiere decir, estas propiedades solamente son leyes de álgebra aplicados en conjunto. No tiene mucho que ver con lo que te estoy aplicando acá, pero una muy estrecha relación con lo que está dentro de esta diferencia de conjuntos.
Después tenemos lo que es la diferencia simétrica, ¿no? Que está representado con este simbolito, el triángulo. La diferencia simétrica de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a A o B, pero no a ambos conjuntos. Si A es simétrico en B es igual a X tal X pertenezca a A o X pertenezca a B. Pero X no pertenece a la intersección de A y B. ¿Sí? Esa es la diferencia simétrica. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A y el conjunto B. O sea, el conjunto A tiene sus regiones, su región aparte, el conjunto B tiene también su región aparte. O sea, son diferentes, es obvio que tiene elementos diferentes. Acá dentro de este conjunto, pues, no tiene que ver solamente el de acá, son simétricos. Igualito acá, ¿no? El conjunto A y el conjunto B son simétricos. Porque son aquellos conjuntos de elementos que pertenecen tanto a o B, ¿sí? Pero no a ambos conjuntos. Y de igual manera en esta gráfica. También se cumple que A triangulito en B o A simétrico en B es igual a menos B, que viene a ser la diferencia de conjuntos unido con la diferencia de conjuntos, pero de caso contrario, B menos A. Que A simétrico en B es igual al conjunto A unido en B menos A intersectado en B. ¿Sí? Tenemos algunas propiedades también, que A simétrico en A es igual al vacío, que A simétrico en el conjunto vacío es igual a el conjunto A simétrico en B al conjunto B es igual al B simétrico en A. Si A y B son disjuntos, entonces A simétrico en B es igual a A unido en B, y si B está incluido en A, entonces A simétrico en B es igual a menos B. ¿Sí? La diferencia de los dos conjuntos. También también son leyes de Morgan, perdón, leyes del álgebra aplicados en conjuntos, que tampoco no tienen mucho que ver en la aplicación, pero sí muy relacionados para poder desarrollar ejercicios de leyes de álgebra en conjuntos, que también es un tema muy aparte. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando vamos a explicar o vamos a desarrollar ejercicios de leyes del álgebra aplicados en conjuntos. Tenemos el complemento, que también es muy conocido también dentro de los ejercicios, o cuando te lo piden dentro de los ejercicios de aplicación. Es aquel conjunto cuyos elementos pertenecen al universo, pero no al conjunto A, ¿sí? O sea, son aquellos elementos que van a pertenecer a todo el universo. Por ejemplo, acá tenemos el complemento de A es igual a X tal X, pertenece al universal, pero X no pertenece a, ojo, X no pertenece a. Por ejemplo, está acá el conjunto cuyos elementos pertenecen al universo. Acá donde vemos acá, toda esta región va a pertenecer al universo, pero no está perteneciendo al conjunto A, ¿sí? De igual manera, acá tenemos la otra gráfica de una manera diferente, donde todos estos elementos están perteneciendo al universo, pero no está perteneciendo dentro de este conjunto, ¿sí? O sea, son elementos, estoy hablando de elementos, y que los elementos que están dentro de este universo no están perteneciendo dentro de este conjunto A, ¿sí? Entonces tenemos algunas propiedades: que A unido en A complemento es igual a universal, que A intersectado en A es igual al vacío, que A complemento en B, complemento en A es igual a, que el vacío siempre va a ser igual al universal. También son algunas propiedades de las leyes del álgebra aplicadas en conjunto. Y por último, acá tenemos también lo que son las leyes del álgebra, donde ya cuando hemos repasado algunas diapositivas, ahí hemos visto algunas propiedades, ¿no? Tenemos las leyes del álgebra de conjuntos, las conmutativas. A unido en B es igual a B unido en A. A intersectado en B es igual a B intersectado en A. A
simétrico en B es igual a B simétrico en A. Son las conmutativas. Las asociativas, que A unido en B, entre paréntesis, unido con C, es igual a unido, entre paréntesis, B unido con C. Que A intersectado con B, intersectado con C, pero A intersectado con B está entre paréntesis, es igual a unido, entre paréntesis, B intersectado con C. ¿Sí? Las distributivas tenemos que A está unido con B intersectado con C, que todo esto viene a ser entre paréntesis, es igual a unido con B intersectado con A unido con C. Si A está incluido en B unido con C, este es igual a intersectado con B unido con A intersectado con C. Es como darle una multiplicación, ¿no? En las distributivas. En las leyes de Morgan, que si A unido con B complemento es igual a complemento intersectado con B complemento. Y si A intersectado con B, entre paréntesis, complemento es igual a complemento unido con B complemento. ¿Sí? Es el conjunto A menos B unido con C, entre paréntesis B unido con C, es igual a menos B intersectado con A menos C. Si A menos B incluido con C es igual a menos B unido con A menos C. Las de absorción, las de absorción, si A unido con A intersectado con B, intersectado con C, intersectado con D y así sucesivamente, siempre va a ser igual a A. ¿Sí? Si A está intersectado con A unido con B, unido con C, unido con D, unido con... así sucesivamente, esto es igual al conjunto A. Si A está incluido A complemento intersectado con B, entonces esto es igual a A unido en B. Si A está intersectado en A complemento unido con B, este es igual a A intersectado con B. Y acá tenemos otro, ¿no? Si la diferencia de dos conjuntos A menos B es igual a intersectado con B complemento. Es lo que se cumple en las leyes de la álgebra de conjuntos. Y por último tenemos acá algunas observaciones. ¿Sí? Algunas observaciones. Tenemos alguna observación, ¿no? Que siempre se va a cumplir en toda operación de conjuntos. Entonces si tenemos acá A y B unidos y sombreados, y acá tenemos un C separado, y todo esto graficado o encerrado dentro del universal, entonces el número de elementos de A unido en B va a ser igual, o sea, si queremos encontrar el número de elementos que está dentro de esta de todo este sombreadito de A unido en B, es igual al número de elementos de A más el número de elementos en B menos el número de elementos de A intersectado con B. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos el número de elementos cuando nos piden, ¿no?, el número de elementos del universal, entonces el número de elementos del universal va a ser el número de elementos de A unido en B más el número de elementos que está dentro del conjunto C. Eso es lo que se tiene que cumplir. También si tenemos estos tres conjuntos, ¿no? A, B, C, que están así intersectados dentro de esta forma gráfica, y un conjunto D que está fuera de estos tres conjuntos y encerrados dentro del universal, dentro de la gráfica del universal, entonces el número de elementos de A unido en B de unido en C es igual al número de elementos de A más el número de elementos en C más el número de elementos de C menos el número de elementos de A intersectado en B menos el número de elementos intersectado en C menos el número de elementos intersectado en C, perdón, el número de elementos de B intersectado en C más el número de elementos de A intersectado en B intersectado en C. Entonces el número de elementos del universal también se cumple que el número de elementos de A unido en B unido en C, o sea, estos tres conjuntos,
más el número de elementos en D. Eso es lo que quiere darse a entender el número de elementos para cada uno, ¿sí? O sea, estos son, por decirlo así, eh, operaciones para poder calcular el número de elementos, tanto de A unido en B unido en C y el número de elementos del universal. Las gráficas frecuentemente en las operaciones de conjuntos. Tenemos estas gráficas, ¿no? Para dos conjuntos tenemos así, ¿no? A unido en B, A intersectado en B, donde solamente se va a sombrear este poquito, esta intersección, mejor dicho, esta región. La diferencia de A menos B, conjunto A menos el conjunto B. Si tenemos este conjunto A, entonces este conjunto B no se va a sombrear, solamente esta región solamente se va a sombrear cuando es A menos B. ¿Sí? La simetría, el conjunto A y el conjunto B, solamente lo que se va a sombrear es esta región con esta región del conjunto B. Conjunto universal, son todo esto, cuando es a complemento, o sea, es todo del conjunto A, pero el A complemento viene a ser todos aquellos elementos que están sombreados dentro del universal, pero menos el A, ¿sí? Ese es el A complemento. El A unido en B, el complemento de A unido en B, tenemos todo esto, toda esta región, ese es el complemento de A unido en B. O sea, son todos estos elementos que están dentro de esta región. A intersectado en B complemento. Si nosotros nos damos cuenta, la A intersectado con B es esto, ¿sí? No? Pero como es el complemento, solamente me está pidiendo lo que está afuera de esta región. A eso es lo que te está dando de explicar. Y por último tenemos A complemento unido con B complemento. ¿Qué viene a ser toda esta región? Todos aquellos elementos que están dentro de esta región. ¿Sí? Eso es lo que te trata de explicar la complemento intersectado con B complemento. Y ya para acabar, para tres conjuntos también, cuando es A unido en B unido en C complemento, o sea, todo su complemento, quiere decir que solamente va a tomar aquellos elementos que están en la región sombreada, ¿sí? Dentro del universal también. Y cuando es A intersectado en B intersectado en C, o sea, todo sombrecita donde vemos en blanco, cuando te piden el complemento de todos estos, de A intersectado en B intersectado en C, su complemento viene a ser todo esto menos lo que está esta región blanca, ¿sí? Eso es lo que se trata de explicar. Recordar que acá tenemos también algunas leyes del álgebra que están en conjuntos. Si A unido en B complemento, quiere decir que es igual a A complemento intersectado con B complemento. Si A intersectado en B complemento es igual a A complemento unido con B complemento. Si A unido en B unido en C complemento, todo esto, por si acaso todo lo que está entre paréntesis, es igual a A complemento intersectado con B complemento intersectado con C complemento. Se ha intersectado en B, intersectado en C, todo entre paréntesis. Su complemento es igual a A complemento unido con B complemento unido con C complemento. Bueno, hasta ahí llega todo lo que es la teoría de exponentes, todo lo que he dado a saber de lo que es la teoría de exponentes. Y en los siguientes, en el próximo video voy a tratar de hablar ya de algunos ejercicios de aplicación de lo que hemos visto en esta teoría de conjuntos. Entonces, sin más que hablar, en el próximo video que vamos a encontrar aquí en mi canal, vamos a tratar de desarrollar algunos ejercicios para poder tomar en cuenta esta teoría, para poder tomar en cuenta todo lo que hemos visto en esta teoría de conjuntos. Bueno, sin nada más que decir,
Muchas gracias y espero les haya gustado este lindo video. Si te gustó, dale una manita arriba y poder suscribirte también, así me podrás ayudar para poder seguir subiendo más videos explicativos. Y bueno, Dios te bendiga y muchas gracias. Hasta luego.